Justo al costado de la iglesia encontramos este cementerio. Nos encontramos en el famosísimo estadio Mineirao aquí en Belo Horizonte. Ahora sí, amigos, vamos a degustar este platito típico de Minas Gerais, típico de Belo Horizonte. Habló me imagino la encargada del municipio o alguna encargada de la Plaza de la Libertad, invitando a todos los habitantes de aquí, inclusive a los turistas. En pleno centro nos visita este gatito que pobrecito, miren, tiene el ojo hinchado. Miren esta preciosa vista, gente. Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Jenner Silva. El día de hoy me encuentro en una ciudad de Brasil que es muy conocida por tener un centro histórico bastante arquitectónico. De hecho, mantiene una antigüedad muy bonita y se trata de nada más y de nada menos que de Ouro Preto, ubicado en Minas Gerais, en la ciudad de Belo Horizonte. Así que vamos a explorar este lugar, vamos a recorrer sus calles que son muy pintorescas y vamos a ver si es que verdaderamente vale la pena venir hasta acá a conocer esta ciudad. Vamos a mostrarles algunas iglesias y sobre todo la parte minera, porque esta ciudad se llama Ouro Preto por las minas que había antiguamente. Entonces, vamos para allá. Detrás mío se encuentra una de las iglesias más icónicas de aquí de Ouro Preto. Se trata de la iglesia de Santa Efigenia. Recordemos que esta ciudad, la gran mayoría de turistas que vienen son en épocas de Semana Santa. Así que vamos a hacer un recorrido por sus iglesias, pero también vamos a explorar su comida, vamos a explorar su gente y la bella ciudad de Ouro Preto aquí en Minas Gerais. Esta iglesia fue construida en 1777 por la comunidad negra de la ciudad. La iglesia es conocida por su arquitectura barroca y su importancia histórica en la lucha contra la esclavitud. Un dato anecdótico es que la iglesia fue construida con donaciones de los esclavos, quienes trabajaban en las minas de oro de la región. La iglesia es un símbolo de resistencia y fe de la comunidad afro-brasileña. Miren, detrás mío se encuentra la iglesia. He tenido que bajar para poder llegar a la cima. Se tiene que subir por estos escalones, que no son mucho, la verdad. Ahora, un dato en particular es que esta ciudad, este pequeño centro histórico, tiene subidas y bajadas. Las calles son empedradas. Esto hace de que la caminata se dificulte un poco. Felizmente hemos venido con carro y vamos a estar movilizándonos por todos lados con el carro. Y si es que no es factible llegar con el carro, pues vamos a tener que caminar. Aquí ya en pleno centro nos visita este gatito que pobrecito, miren, tiene el ojo hinchado. Gatito. Miau, miau. Miren, ve cómo tiene su ojito. Gato, hey. No sé qué le habrá pasado con su ojo, lo tiene bastante hinchado. Un dato muy particular es que aquí los brasileros aman mucho la comida de aquí, de esta región, de Minas Gerais. Se dice de que la comida de Minas Gerais es una de las gastronomías más ricas en Brasil. Así que vamos a probar sus comidas típicas, por supuesto, y vamos a ver qué tan bueno es, cómo lo comentan. Así que eso lo vamos a ver más tarde. Así que quédate a ver el video completo para que sepas qué tipo de comida hay y bueno, dar una apreciación del sabor de la comida de Minas Gerais. Miren este dato curioso, que justo al costado de la iglesia encontramos este cementerio. Me imagino que acá es un cementerio popular donde la gente del pueblo viene a poder pues enterrar a sus familiares, y no solamente a uno de ellos sino a varios dentro del mismo pedazo de tierra. En este momento ya está lloviendo, está comenzando a llover. Esta ciudad es una ciudad que suele llover con frecuencia. Nosotros desde que hemos llegado llevamos unos 3 días por aquí, no ha parado de llover. Entonces, por favor, si es que vas a venir a Belo Horizonte, a Ouro Preto, por favor tráete un paraguas, así como los chicos tienen este paraguas, o vestimenta para la lluvia, para que no te agarre de sorpresa. Te voy a regalar un pasaje a cualquier parte del mundo. No importa dónde te encuentres, si te encuentras en Colombia, en España, en Perú o en China, Jenner Silva te pone el pasaje al destino que prefieras. Elige el destino que más prefieras: Dubái, Egipto, Brasil, Perú, el lugar que quieras. Yo te pongo tu pasaje para que puedas viajar y conocer
ese maravilloso lugar. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, suscríbete a mi canal, suscríbete ahora mismo a mi canal para poder llegar a los 20,000 suscriptores. Mientras que más se suscriben y compartes este video, más posibilidades tienes que ganar. Además, sígueme en todas mis redes sociales. La meta es llegar hasta los 20,000 suscriptores en mi canal de YouTube. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo y puedes ser tú el ganador de ese pasaje a cualquier parte del mundo. El concurso se llevará a cabo el 31 de marzo, así que tenemos poco tiempo para poder llegar a los 20,000 suscriptores. Espero tu apoyo. No te olvides, suscríbete a mi canal ahora mismo, sígueme en las redes y ya participas. Y no te olvides, lo más importante, coloca el hashtag JennerSilva en cada uno de los videos que estás viendo para que puedas participar del concurso. Ya sabes, tú puedes ser el ganador y te voy a regalar un pasaje a cualquier parte del mundo. El destino lo eliges tú. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo. Exactamente detrás de la iglesia encontramos este cementerio que por lo general pues el entierro es debajo de las tierras, ¿no? En la superficie. Pero también existen este tipo de cementerio. Bueno, nosotros le llamamos nichos. No sé si en su país les dicen también nichos, que son como que pequeños, podríamos llamarle cubículos, en el cual pues está enterrado cada cuerpo, cada persona, y de esta manera se podría como que tener mayor espacio para poder enterrar a nuestros queridos familiares que pues lastimosamente pasan a otra vida. Aquí en este lado, justo al lado derecho de la iglesia, se encuentran este tipo de nichos, y detrás de la iglesia se encuentran los entierros típicos debajo de la tierra. Como les comenté, nosotros hemos alquilado un auto, así que este es el bólido que nos está llevando. Recomendación, si es que quieres venir aquí a Belo Horizonte, alquílate un auto, está económico, el precio está económico. Puedes tener la ventaja de querer irte a donde quieras. Ahorita nos vamos a ir a otra de las iglesias aquí en Ouro Preto. Mientras que recorremos, o mejor dicho, mientras que llegamos a la segunda iglesia y una de las más importantes, que es la iglesia de San Francisco de Asís. Aquí les dejo un vistazo de las callecitas empedradas, de las casitas bastante pintorescas de Ouro Preto. Es una ciudad, es un pueblito pequeño que reúne bastantes turistas. La mayoría de turistas son turistas nacionales que vienen a apreciar pues esta arquitectura y la comida, lógicamente la buena comida de Minas Gerais. Vamos a explorar este lugar caminando y les vamos a dejar ahí algunas imágenes. Bueno, mientras que llegamos a la iglesia de San Francisco de Asís, les cuento que estamos en el centro, en el pleno centro de Ouro Preto. Esta es la plaza central. De hecho, aquí hay un árbol de Navidad. Por el día no se ve nada bonito, pero por la noche es espectacular. Si es que quieres ver cómo se ve de noche, ahí te invito a que te suscribas a mi Instagram. Ahí tengo unas fotos de cómo se ve de noche. Toda esta plaza, ahorita como estamos en época navideña, se viste con la decoración típica de Navidad y es muy pintoresca. Así que espérate al final del video para que puedas ver esa decoración bonita y también degustar conmigo la comida de Minas Gerais. Y si todavía no te suscribes a mi canal, por favor, suscríbete ahora mismo. Mi nombre es JennerSilva, me encuentras en todas las plataformas. No te olvides de suscribir, comentar y compartir este video si es que te está gustando, que sería de mucha ayuda para poder mostrarte lugares como este, lugares distintos alrededor del mundo y ciudades perdidas como la de aquí, como la de Ouro Preto, que mucha gente no conoce porque solamente visita Brasil, los lugares más icónicos que es Sao Paulo, Río de Janeiro y quizás algunas otras ciudades, pero Ouro Preto hasta el momento va siendo muy bonito, así que por favor suscríbete para que recibas todas las notificaciones de los videos que estamos colgando. Ahora sí, gente, nos encontramos en la famosísima iglesia de San Francisco de Asís. Le voy a ir contando unos datos anecdóticos, pero antes de eso quiero que veas que frente a la iglesia existen estas pequeñas tiendas, puestitos, que venden distintas souvenirs, reliquias, materiales de piedra de aquí de la ciudad de Minas Gerais que puedes llevar pues contigo para el recuerdo. La gran mayoría es de piedra, está hecho de piedra. Mira, acá tienen un ajedrez también de piedra muy bonito, y así como este lugar puedes encontrar otros puestitos aquí de la gente local que ofrece sus productos, sus artes, sus souvenirs para que puedas llevar a tu ciudad y tener un grato recuerdo. Miren, por ejemplo, estas son piedras obtenidas desde las minas, porque recuerden que también aquí en Minas Gerais es una ciudad de mina, que vamos a ir a explorarlo más adelante. La iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto es un ejemplo perfecto de la arquitectura barroca brasileña,
Diseñada por Alejandriño, fue fundada en 1766 por la Orden Franciscana. La iglesia refleja la influencia africana en la arquitectura y el arte brasilero. La construcción tardó más de 30 años en completarse. La iglesia alberga impresionantes esculturas y pinturas de Alejandriño y otros artistas de la época. La iglesia es el punto de partida de varias procesiones y fiestas religiosas aquí en Ouro Preto. Un dato curioso es que la iglesia fue construida con piedra, ladrillo y madera, materiales típicos de la arquitectura colonial brasileña. La iglesia ha sido restaurada varias veces para preservar su estructura y belleza. Vamos a hacer el ingreso a esta iglesia y vamos a explorar. Creo que tiene un costo el ingreso, no estoy seguro exactamente, pero la gente está pues entrando sin ningún problema. Antes de entrar voy a darle una mirada alrededor de la iglesia para ver qué otras cositas podemos encontrar. Pues veo que no mucho, simplemente es una iglesia bastante grande. Como les había comentado, esta iglesia fue renovada, refaccionada en distintas oportunidades. Me imagino que por algún problema que tuvo del clima o de repente terremotos, etcétera, ¿no? Si tú sabes exactamente a qué se debe la refacción de esta iglesia, por favor no te olvides ponerlo en los comentarios para poder tener una noción más o menos de cómo es. Mención adicional, por favor, no está de más, de que si es que te gusta este video, si es que te está gustando mi contenido, puedas colocar ahí un comentario para poder tener una idea de qué es lo que más te gustaría que ponga en mis videos, y sería de mucha ayuda también que le des un super gracias o que te unas al canal de YouTube, ¿no? Pagando una pequeña membresía desde tan solo $1 para que me puedas dar tu apoyo y seguir motivándome a que pueda grabar más videos de este tipo. Únete a mi canal, sería muy bacán de tu parte, y bueno, vamos a seguir grabando. Sí, chicos, efectivamente hay un costo de ingreso para poder ver por adentro la iglesia, pero para aquellos que quieran tener una idea de cuánto cuesta, está 15 reales. 15 reales el adulto y 7.50 los niños. Entonces, si quieres tener la experiencia completa de visitar la iglesia, 15 reales para que puedas entrar y ver todo lo que ofrece esta iglesia. Por ahí me han contado que también está la pintura de Alejandriño y algunas otras cositas más. Así que les dejo con la iglesia de fondo para ir a otro punto. ¡Vamos! Antes de despedirnos de la iglesia San Francisco de Asís, vamos a darle una miradita más a este pequeño mercadito de souvenirs, de reliquias hechas en su gran mayoría de piedra, para que puedas tener una idea de qué es lo que ofrecen aquí en este lugar antes de probar la deliciosa comida de Minas Gerais, porque ya son casi las 3 de la tarde y bueno, el estómago ya está que exige alimento. Así que nada, les dejo estas pequeñas imágenes en el cual ustedes pueden ver qué cosas ofrecen aquí, materiales en su mayoría de piedra, y bueno, también tienes aquí de equipos de fútbol para los amantes del fútbol, incluso hay hasta de Boca Juniors, que no viene al caso, pero bueno, hay para todos los gustos. Miren esta, no sé cómo se llama esta cosita, pero bueno, ahí si te acuerdas cómo se llama, por favor ponlo en los comentarios. Y así como estos hay muchos puestos para poder comprar las cositas que más te gustan. Eso es todo de momento. Ahora sí me dan un tiempito para poder almorzar y lógicamente les voy a enseñar la comida típica de aquí de Minas Gerais. Acaba de venir la comida. Esta es la comida típica de Minas Gerais. Este es el feijão tropeiro, que bueno, tiene huevito duro, su espinaca, arroz blanco, y esta es una mezcla de frijol con, parece que farofa, y lingüiza, que es como un embutido, ¿no? Así que vamos a probar. Y en un ratito también viene el pão de queijo, que es típico de aquí de Minas Gerais. Y este es el famoso pão de queijo, que es básicamente pancito, queso y su pollito ahí. Estamos degustando el pão de queijo y el feijão tropeiro. ¿Cuánto cuesta el plato de segundo? 42 reales. El pão de queijo está Yo quiero uno. 18 reales. Sí. Acá pueden ver los precios. Estamos aquí en un lugarcito cerca al centro. Que bueno, decente, tranquilo, no mucha gente. Creo que es uno de los más económicos aquí del pueblito.
Gente, acabamos de llegar a otro de los puntos importantes aquí en Ouro Preto. Se trata de la mina, en particular esta mina es la mina do Chico Rei. Esta mina pues tiene una historia única. Según la leyenda, Chico Rei era un esclavo africano que logró comprar su libertad con el oro que extraía en secreto. Lo bonito o lo interesante de esta mina es que guarda unos túneles bastante pequeños, entonces vamos a intentar ingresar por ese lugar para que vean qué tan pequeño es esa mina. No es apto para claustrofóbicos, así que están advertidos. Y vamos a ver, acá atrás hay una imagen de aquel esclavo Chico Rei que compró su libertad pues extrayendo la mina, ¿no? El oro que había aquí en estos lugares y pues llegó a ser libre. 72 años que você está morando aqui? Eu tenho 72. Tem 72. Você desde que um crio aqui nasceu. E agora é dono de tudo isso. Toma conta, né? Ah, tá. A dono, a gente não é de nada. Ah, não é de nada. Mas você administra local? Sim, administra. Tá. E também um motel? Agora administra com esse moço aqui, ó. Ah. Nós estamos aprendendo, Sim, né? tem um Sim. flat, dois flats. Dos flete. Tá. Tá. Duas acomodações. E o preço do flete? 200 reais Sim, lá de área. pela noite. Cada noite. Aí paga, por exemplo, se são os três, pagava 200, 220. os três. Sim, não é Ah, tá. 220 Por pessoa não. Ah, tá. Ah, total. Total. Me encuentro en la capital de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Es una ciudad que la verdad me ha sorprendido porque es realmente grande este lugar y también tiene algunos puntos para poder visitar. El día de hoy les voy a mostrar los puntos para visitar totalmente gratis que puedes conocer y realmente vamos a saber si es que vale la pena venir a este lugar, si es que realmente es interesante y pues también probar un poco su gastronomía, que en general la gastronomía brasilera particularmente pues no llega a ser wow, ¿no? Pero bueno, vamos a probar y a degustar y a dar una apreciación de ello. Así que vamos al primer punto para que puedan conocer y vamos para allá. Belo Horizonte es una de las metrópolis más grandes de Brasil, con más de 2.5 millones de habitantes. La moneda aquí es el real brasileño y el idioma oficial es el portugués. Pero no se preocupen, ya que hay mucha gente que habla un poco de inglés y si es que vienes a hablar español, tiene una similitud, el cual puede ser de que te entiendan. Este tour lo estoy comenzando desde uno de los puntos más lejanos al centro de Belo Horizonte. Nos hemos dirigido a una parte de la ciudad donde tiene una arquitectura moderna muy especial y muy querida aquí por los habitantes de Belo Horizonte. Ahorita les voy a mostrar, miren, se trata de este lugar que es la iglesia ubicada en Pampulha, iglesia de Pampulha se llama. Bueno, les presento a la iglesia de San Francisco que se encuentra en el complejo turístico Pampulha. Es una arquitectura moderna, la verdad es una iglesia muy pintoresca, muy rara y lo bonito es que nos encontramos pues alrededor de todas estas áreas verdes y de esta laguna impresionante aquí en Pampulha. No sé cómo se dice exactamente, si es Pampulha, Pampulha, pero bueno, si es que ustedes saben, por favor, ayúdenme con la interpretación. El conjunto arquitectónico de Pampulha es una joya modernista diseñada por el famoso arquitecto Oscar Niemeyer. Este conjunto incluye la iglesia de San Francisco de Asís, que combina arquitectura, arte y espiritualidad. Además del valor arquitectónico, el lugar ofrece vistas impresionantes del lago Pampulha, perfecto para una caminata relajante. Un dato curioso sobre esta iglesia, sobre el arquitecto que diseñó esta iglesia, es que la arquitectura de esta iglesia fue tan rara, tan única,
que pues la Iglesia Católica demoró varios años en aceptarla como tal, como una iglesia católica. Y eso es lo que hemos venido a ver, esta arquitectura muy distinta a las iglesias que normalmente uno conoce, porque el arquitecto quiso reflejar algo totalmente distinto. Sin embargo, pertenece a la religión católica. Y como les estaba comentando, esta iglesia muy particular, muy rara, se encuentra en un complejo muy bonito porque podemos tener aquí exactamente frente al lugar pues una laguna impresionante con los pajaritos que cantan, con una vista muy linda. Se siente bastante tranquilidad, se siente paz, que ojo, Belo Horizonte, al ser una ciudad bastante grande, no significa que todas las áreas son así como estas. Ya vamos a ir introduciéndonos a la parte más céntrica. Recuerden que nosotros estamos visitando la parte más lejana, turísticamente, de Belo Horizonte, hacia la parte más céntrica, que viene a ser pues el mismo centro de Belo Horizonte, la zona financiera, por ahí la zona de Sabasa, que es un lugar donde se refleja la vida nocturna. Ahorita, porque estamos en época navideña, podría decirse, bueno, ya hemos pasado la Navidad, acá se ha armado una especie de pesebre, como un nacimiento, muy bonito, muy simpático, que tiene, me parece que está hecho a base de piedra. Sí, parece que tienen una malla de cemento y piedra, muy bonito. Miren, ahí está la interpretación del nacimiento, está pues María, José, y aquí está el niño Jesús con algunos animalitos ahí alrededor. Muy bonito, ¿eh? Está simpático. Me imagino que esto solamente es por una temporada, por la temporada del nacimiento de Jesús, y cuando ya termine la temporada, pues comienzan a retirar. ¿Quién habrá hecho esta obra? Por ahí debe haber algún cuadro de la persona que hizo, porque la verdad está muy bonita. Algo que me ha sorprendido de Brasil, si es que han visto mis videos anteriores, pues no es la primera vez que yo visito este país. De hecho, ya lo conozco desde hace 10 años, desde el Mundial del 2014 aquí en Brasil. Conozco y me sorprende mucho cómo conservan los lugares como los parques. Por ejemplo, este parque para mí está perfecto, sin embargo, tratan de seguir dándole mantenimiento para lograr la perfección. Y no solamente me refiero a los parques, sino también a las pistas. Las pistas, en comparación a mi país, que lastimosamente no sé hacia dónde va el dinero para tener o mantener pistas realmente buenas. Aquí todas las pistas son súper buenas. No he tenido problemas de ir por alguna carretera, por alguna vía entre barrios, el cual pues me haya topado con algún bache horrible como lo hago, como suele suceder en mi país. La verdad, esta comparación sí es bastante específica, porque Lima, sobre todo, no tiene las pistas como uno quisiera, tan lindas, tan elegantes, tan modernas, bien mantenidas como Brasil. Así que puntazo para Brasil, puntazo para todas las ciudades, que hasta el momento, pues, excelente. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque pues hemos alquilado un carro y el carro no sufre absolutamente nada en cuanto a la suspensión. Ese es un dato importante por si es que quieres alquilar un vehículo, y si es que vienes de Perú, específicamente de Lima, vas a sentir la gran diferencia. Respeto vial, pistas bien mantenidas, y bueno, Belo Horizonte no se queda atrás. Es también una ciudad con el mantenimiento de sus pistas excelente. Un dato interesante, por si es que llegas a este lugar, pues tenemos aquí al costado de la iglesia, o exactamente al lado de la iglesia, una pequeña tiendita de souvenirs, de lugares para poder comprar algún recuerdo que desearías de este lugar, como pulseras, algún pin, alguna estampita, algo relacionado a lo que es, ¿no? a la iglesia. Muy bonito. Hay, por ejemplo, imágenes en 3D de la ciudad, o de Pampulha específicamente, y así como pequeñas postales, joyitas, pulseras, collares, brazaletes, por si es que te animas a comprar algún recuerdo para llevarte a tu ciudad, o de repente para que le puedas regalar a ese ser querido. Es chiquita la tienda, pero bueno, vale la pena ya que estás aquí. Ahorita tenemos un panorama mejor del nacimiento, porque ya se retiró la gente, y bueno, podemos apreciar el nacimiento de Jesús, la interpretación del nacimiento en este tipo de material. Muy bonito.
muy simpático la verdad. Por si quieres darte un paseíto en bicicleta, pedalear ahí entre dos personas, también aquí el lugar ofrece este tipo de actividades. Oye, ¿você trabaja aquí? Hablo español. Ah, ¿tú trabajas en esto? No, Ah. alquilado. ¿Cuánto cuesta? La verdad desconozco. Desconozco el precio, pero debe estar como por 100 reales a lo mucho. No creo que sea tanto. Ah, ya, chévere, chévere. Ah, mira, incluso puedes llevar a un niño, ¿no? Ahí. 50 reales la hora. 50 reales la hora. Ah, genial. Imagino que dependiendo de cada tienda. Ah, claro, claro, está bien. Ah, qué bueno, se ve interesante. Y te das un recorrido ya por todo el complejo. No da. Ah, solamente es un circuito. ¿Qué parte? Ah, Lima. Lima, mira. ah, qué No, chévere. también. Estamos de paseo también de Lima. Sí. Bueno, disfruten. Listo, gracias. Miren, ahí se van, justo nos hemos cruzado con unos compatriotas peruanos también. Más o menos el precio dijo que era 50 reales, ¿no? 50 reales por una hora, pero no te paseas por todos los lugares que quieras, sino hay un pequeño circuito para poder hacer ese recorrido. Pero se ve simpático, ¿eh? Si quieres hacerlo de una manera más cómoda, visitando un poquito más el complejo, puedes alquilar esos carritos. Bueno, ya dando una caminata por esta preciosa laguna aquí en Pampulha, nos estamos acercando a uno de los estadios quizás odiados, quizás queridos para algunos amantes del fútbol, pues es porque en el año 2014, Mundial de Brasil, Copa del Mundo, sucedió, no sé si, yo creo que tragedia para los brasileros y alegría para otras personas de otro país. Ya les voy a explicar. Si tú más o menos sabes de qué trata esto, pues colócalo en los comentarios, pero ya les voy a ir explicando qué sucedió en este estadio, cerca a la iglesia de San Francisco, cerca al complejo de Pampulha, muy cerca. Vamos a darles un dato curioso de lo que sucedió en el año 2014, Copa del Mundo, aquí en Brasil. Ahora sí, amigos, nos encontramos en el famosísimo estadio Mineirão aquí en Belo Horizonte. Y pues muchos de los amantes del fútbol sabrán de que un 8 de julio del 2014 Brasil quedó eliminado ante Alemania por una tremenda goleada que sucedió en este estadio, 7-1. Eso sucedió en el Mundial del Brasil 2014, organizado lógicamente por el mismo país, el cual pues quedó descalificado. Brasil fue una tortura para ellos, pero a la vez también una anécdota porque pues los brasileros son los, creo, mayores ganadores en la historia. Tienen, me parece que son 5 copas del mundo las que han ganado, pero ese es un dato que les dejo, que se encuentra muy cerca al complejo Pampulha, por si es que quieres conocer, por si eres amante del fútbol. También tiene un museo aquí para que puedas ver, museo brasilero, pero el detalle es que abre a partir de quarta-feira, que es a partir de los miércoles. De miércoles a domingo está abierto. Lunes y martes está cerrado, así que el día de hoy, que es lunes, está cerrado, no hemos podido entrar, pero te voy a dejar ahí unas vistas de este estadio icónico, anecdótico y muy particular, pues porque aquí perdió Brasil 7-1 frente a Alemania. Ya les voy contando de que para poder ingresar a este lugar, exactamente donde me encuentro, es totalmente gratis. Esta es la explanada del estadio, está exactamente en una esquina, pasas por unas escaleritas y pues el acceso es totalmente gratis, puedes darle la vuelta sin costo alguno. Ya si es que quieres ingresar al museo y ver las cositas adentro, o si es que quieres también apreciar un partido de fútbol, pues ya la cosa cambia. Ahí sí tienes que comprar tu ticket para poder mirar un espectáculo de fútbol aquí en el estadio Mineirão. Y aprovechando que estamos en el estadio, en una parte un poco alta, también podemos apreciar la ciudad, un poco de la ciudad, ya que podemos tener una pequeña vista, no muy clara, pero para que te des una idea más o menos de dónde estamos, ¿no? Tengan presente también de que este lugar, la ciudad de Belo Horizonte, es una ciudad que llueve bastante. Tiene lluvias en cualquier momento, así que esa es una de las razones del estado de Minas Gerais por el cual algunos videos no se llegó a hacer completamente, porque podría tener un sol bastante bueno, como este cielo que está totalmente despejado, como podría venir una nube y tener un aguacero, como las nubes de acá que están al otro lado. Yo estoy seguro de que estas nubes en algún momento van a llegar acá,
van a cubrir toda esta claridad que tenemos y pues sí va a empezar a llover. Así que recomendación también para que puedas tener una estadía tranquila, trae tu guarda-chuva, que es tu paraguas. Guarda-lluvia es en portugués. Bueno, ya dejando este lugar, ya dejando el estadio y un poquito de historia y anécdotas del fútbol, nos dirigimos al siguiente punto para que puedan conocer un poquito más de la ciudad de Belo Horizonte. Así que síganme para el siguiente punto. Vamos para allá. Antes de continuar con el recorrido, vamos a deleitarnos de unos platillos brasileiros de Minas Gerais. Así que a comer se ha dicho para poder seguir visitando los lugares. Miren, aquí me acabo de percatar de un detalle, es que la luz del semáforo en verde tiene la forma de la iglesia de San Francisco de Asís. Bueno gente, como les había comentado, estamos en una ciudad que suele llover, quizás no repentinamente porque está el pronóstico de lluvia, pero con bastante fuerza. En este momento nos estamos dirigiendo a la Praça da Liberdade, que es uno de los puntos también importantes para poder conocer aquí en Belo Horizonte. Sin embargo, grabar bajo estas condiciones va a ser un poquito complicado. Sin embargo, vamos a intentar mostrarles, al menos dentro del vehículo, cómo es esta plaza y contarles algo sobre ella. Bueno, en vista de que el clima cambió totalmente y comenzó a llover, como podrán ver en las imágenes del vehículo, no hemos podido explorar la Plaza de la Libertad. Ahora que el clima ya está un poco mejor, nos estamos dirigiendo para la plaza y poder observarlo de noche. Inclusive también vamos a poder dar una vuelta por los lugares, digamos por la vida nocturna, aunque siendo lunes aquí Belo Horizonte, pues no sé exactamente si habrá una vida nocturna bastante activa, ¿no? Yo creo que los días, los fines de semana son los días principales para poder atraer a toda la gente y pueda despejarse del trabajo y de todo ello. Bueno, y aprovechando en que estamos grabando el video aquí en Belo Horizonte, no te olvides por favor de suscribirte a mi canal, de comentar y darle un like a este video. Estaré colgando distintos videos en distintos lugares del mundo y tu suscripción sería de mucho apoyo para poder ver más y para poder tener más ánimos en mostrarte todo lo demás. Miren, ahorita que estamos caminando por el centro, exactamente estamos en el barrio de Sabasa, nos estamos dando cuenta de que aquí pues la vida nocturna no interesa si es que es lunes, martes, pero yo creo que principalmente los días viernes, sábados son los días principales, ¿no? Acá estamos viendo un bus, me parece que es un bus parrandero. Ah, miren, ahí están. Creo que para la familia, no sé exactamente no sé si es que es para familia o para diversión o para fiesta, pero está regularmente vacío. Pero se presta para por ahí empezar la noche. Listo amigos, acabamos de llegar a la Plaza de la Libertad. Siendo lunes, la verdad, hay bastante gente, pero yo creo que es debido a que hoy se celebra una fecha importante que es la Bajada de Reyes. Entonces, probablemente esa actividad familiar, porque vemos bastante familia, se han acercado aquí las personas para poder ver esa actividad. Miren, vamos a dar una pequeña miradita aquí a todo lo que están haciendo para poder ver exactamente de qué se trata, porque en realidad sí. Lo más probable es que sea por lo que les comento de la Bajada de Reyes, porque ahí hay una persona pues que está interpretando, ¿no? Están interpretando la llegada de los reyes para poder ver al niño Jesús. Y acá también hay una pequeña interpretación, una pequeña imagen del pesebre del niño Jesús. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, como verán hay bastante gente que está tomándose fotos, pero vamos a intentar verlo desde otro ángulo. Miren, está bien bonito la verdad, ¿eh? La verdad nunca me he dado con la sorpresa de una actividad de Bajada de Reyes. Es la primera vez que yo asisto y miren, se ve bien bonito. Ahí abajo está el niño Jesús, María, José y por supuesto los Reyes Magos que vienen a ver al niño Jesús. Ya detrás mío se encuentra me imagino uno de los lugares importantes aquí de la Plaza de la Libertad. Exactamente no sé qué es, pero vamos a investigar un poquito más de qué se trata. La Plaza de la Libertad o Praça da Liberdade
es un símbolo de la historia y la política de Minas Gerais. Esta plaza es rodeada por edificios históricos que abarcan antiguas secretarías del Estado. Hoy es un espacio cultural donde encontramos museos y centros de arte. Aquí se creó el famoso circuito cultural, una ruta de museos fascinantes como el Memorial Minas Gerais Vale, que cuenta la historia del Estado a través de experiencias interactivas. Un dato curioso, en los años 20, esta plaza era el corazón del poder político del Estado. Y bueno, ya podemos apreciar un poquito más de la actuación o de la interpretación de la bajada de Reyes aquí en Belo Horizonte. Es algo que la verdad no sabía que me iba a dar con esa sorpresa, pero bueno, vamos a captarlo aquí y apreciar un poquito de cómo es la celebración aquí en Belo Horizonte, cómo celebran las personas la llegada de los Reyes Magos para poder ver al Niño Jesús. Muy bonito, hay bastantes personas, bastantes familiares, sobre todo niños. Me imagino que hay bastantes familias que vienen a apreciar esta actividad. Todo el mundo, todo Belo Horizonte se ha juntado para poder ver aquí la bajada de Reyes del Niño Jesús. Ya terminando el show, la pequeña interpretación, pues habló me imagino la encargada del municipio o alguna encargada de la Plaza de la Libertad, invitando a todos los habitantes de aquí, inclusive a los turistas, para poder visitar frecuentemente esta plaza, porque está lleno de museos, está lleno de lugares históricos interesantes, y hablaba un poquito más sobre las cosas nuevas que iba a ver aquí en esta plaza, que es muy bonita, reúne a la gran mayoría de habitantes de esta ciudad. Y pues vamos a dirigirnos ahorita, me parece que al costado hay una especie de tiendas, bueno, como una feria, donde puedes ver pues quizás objetos, productos, algo relacionado a la Navidad. Sí, de hecho dice Natal iluminado. Bueno, vamos a darle una miradita a ver de qué trata. Bueno, vamos a explorar esta pequeña feria que se ha instalado aquí al costado del Palacio de la Libertad, donde pues la gente está ofreciendo sus distintos productos como bolsas, agendas, algunos productos artesanales también, gastronomía. Miren estas sandalias que están muy bonitas, me imagino que son hechas a mano. Y bueno, algunos otros productos, sí, efectivamente, que son hechos a mano. Recordemos que estamos en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, y acá pues las piedras como estas, las piedras preciosas, son las que abundan. Y si por ahí tienes bastante hambre, puedes degustar un tropeirão completo, que es el plato típico de Minas Gerais, el feijão tropeiro, que es una especie de pollo con arroz, y el frijol está combinado con farofa, tocino, me parece que también un poquito de huevo. Y si no eres tan amante de la comida brasilera, pues puedes comer algo típico, ¿no? Algo fast food como hamburguesas, hot dog y todo ese tipo de alimentos. Alimentos básicamente de comida rápida. Ah, y también los famosos espetiños, que son como... me parece que los espetiños son como unos chuzos. Sí, efectivamente, en mi país le llamamos como anticucho, como chuzos, que están anclados o pinchados, como pincho, lleno de carne o pollo o alguna otra verdura también. Eso es lo que se puede apreciar acá. Me imagino que esta feria lo hacen en época de Navidad, pero probablemente en ciertas actividades o en ciertas fechas en particular se abre esta feria para todos aquellos emprendedores que quieren mostrar su arte, vender sus productos o prepararles un buen platillo para que puedan degustar aquí todos los minairenses, no sé si se habla así, minairenses, y bueno, también, ¿por qué no?, los turistas como nosotros que venimos a explorar esta ciudad y a probar un poquito su comida, para saber un poquito sobre su gente y también su cultura, ¿no? Así que eso les puedo mostrar aquí en esta feria, en la Plaza de la Libertad, que es el punto céntrico para poder conocer Belo Horizonte.
vamos a pedir un típico plato mineiro que es el feijão tropeiro, que está a base de arroz. Bueno, es básicamente todo lo que pueden ver aquí. Es una combinación de todo, incluye carne, arroz, frijol, tocino, chicharrón, todo ese platillo vamos a degustar porque estamos en Minas Gerais. Entonces, como estamos en Minas Gerais, vamos a probar y degustar la cocina mineira. Ahora sí, amigos, vamos a degustar este platito típico de Minas Gerais, típico de Belo Horizonte. Trata del plato tropeiro, es el feijão tropeiro con, lógicamente, una cervecita. La cervecita se llama Original, es una cerveza muy brasilera, típica de aquí. Entonces, de la Antártica, es una cerveza de la Antártica. Así que primero, antes de meternos, tremendo plato que la verdad está contundente. ¿Cuánto nos costó? 32 reales. 32 reales que equivalen más o menos a 4 o 5 dólares, más o menos. Uf, la cervecita está como para calmar esta lluvia y también refresca bastante. A ver, le voy contando qué es lo que contiene este plato tropeiro. Empezamos con el chicharrón. Chicharroncito típico, bien cocidito. Tenemos tocino, frijol, un poco de, parece que cebolla china esto de aquí. Arroz, no puede faltar el arrocito. Y la gallina, tenemos aquí gallina. Y bueno, todo esto combinado hace que el plato típico de acá de Minas Gerais sea uno de los más conocidos y uno de los más ricos de Brasil. Es lo que comenta la gente, es lo que dicen los brasileros, que la comida de Minas Gerais es muy rica. Así que vamos a degustar y qué tal sabe. Bueno, el sabor definitivamente se siente bastante casero. El arrocito está muy bueno. Tienes que probarlo definitivamente. Si te encuentras aquí en Minas Gerais, tienes que pedirte este plato. Y no solamente este plato, sino también el pão de queso, que es el pan de queso típico de acá de Minas Gerais. Así que mientras que yo me embuto con todo este plato, pues vamos a seguir avanzando, vamos a comer un poquito más y vamos a mostrarle un poquito más sobre la Plaza de la Libertad. Así que con su permiso voy a empujarme este platito bien rico. Ya después de haber comido ese delicioso plato tropeiro, ahora sí vamos a darle un vistazo a la Praça da Liberdade, a la Plaza de la Libertad, y miren la decoración que tengo frente a mis ojos. Ustedes me dirán, no se ve tan bonita esta decoración navideña aquí con todos los habitantes de Belo Horizonte, y pues esto me imagino que lo hacen cada año con iluminación, luces en los árboles, luces decorativas también en el cielo. Y se siente bastante alegría, bastante familia disfrutando del lugar. Pues es un lugar muy turístico en realidad. Es el punto neutral, el punto céntrico de la ciudad de Belo Horizonte. Por allá podemos apreciar también a un Papá Noel gigante y bueno, alguna que otra decoración. Recordemos que también, vuelvo a repetir, esta es una ciudad que llueve constantemente, entonces siempre deben de cargar su guarda-lluvia o paraguas, ¿no? Y miren qué bonita la decoración, se ve totalmente alucinante. Les voy a dejar un vistazo a este lugar, unas imágenes para que puedan apreciar aquí Praça da Liberdade en Belo Horizonte. Curiosamente aquí se juntaron los Spider-Man de distintos multiversos. Me imagino que están ahí tratando de tirarse una foto, algo curioso. Hay 2 Spider-Man en este momento, 3 Spider-Man en este momento. Son los Spider-Man del multiverso de aquí brasileiro. Bueno, y recuerdan que hace unos minutos les había mostrado un bus que estaba medio vacío, que supuestamente
Yo tenía la idea de que era un bus de fiesta, un bus parrandero, pues miren ahora cómo está este bus, ya lleno de gente, bastantes niños en realidad. Parece que este bus está alojando niños, una fiesta para los pequeños y pues para que se diviertan un poquito más, ¿no? Así que esta es la alegría de Belo Horizonte, siendo lunes inclusive, o sea, el lunes también la gente se escapa para poder tener un momento de diversión, un momento de ocio y de relajarse junto a sus seres queridos que son los niños, los pequeños de la casa. Y con esto finalizamos el video de Minas Gerais. Hemos visitado Ouro Preto, un pueblo pequeño de calles empedradas. Estamos ahora aquí en la ciudad de Belo Horizonte, la principal ciudad y capital de Minas Gerais. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides de suscribirte, comentar y darle me gusta. Mi nombre es Jenner Silva. Espero que este video haya sido de información por si es que quieres conocer esta bonita ciudad, por si es que quieres saber sobre su gente, su gastronomía, los lugares para visitar. No te olvides por favor de suscribirte y de comentar este video si te ha gustado, darle me gusta y también no te olvides de darle tu cariño aquí a este video y ser una de las comunidades más grandes para poder mostrarte también todo lo que pueda ofrecer de los viajes que voy a tener a lo largo de mi vida. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por ver y por conectarte a mi canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Chao! ¡Ey, el Perú!